Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Vamos a abordar la historia de la bombilla incandescente, una invención, bueno, aparentemente simple, pero con una historia detrás sorprendentemente compleja. Efectivamente. Solemos dar por sentada la luz eléctrica, pero el camino hacia la bombilla que usamos hoy estuvo repleto de desafíos, rivalidades y una gran dosis de ingenio. Nuestra guía en esta exploración va a ser un artículo de la Wikipedia en español titulado Historia de la lámpara incandescente. Preparaos para descubrir algunos datos fascinantes. Por ejemplo, ¿sabíais que la invención de la bombilla no se atribuye únicamente a Thomas Edison? Es cierto, la figura de Edison está tan ligada a la bombilla que muchos creen que fue su único inventor, pero la realidad es mucho más rica. Varios inventores en el siglo XIX trabajaban simultáneamente en la iluminación incandescente, movidos por el potencial de la electricidad para transformar, bueno, la vida nocturna. Es fascinante cómo a veces la historia real es más interesante que la versión, digamos, simplificada. ¿Podrías contarnos más sobre esta carrera por la bombilla? Por supuesto, el artículo menciona a Humphrey Davy, quien a principios del siglo XIX creó la primera lámpara de arco eléctrico, un precursor de la bombilla incandescente. También encontramos a Warren de la Rue, que en 1840 diseñó una bombilla con un filamento de platino, un material costoso pero con un alto punto de fusión. Incluso un litógrafo belga llamado Marcellin Jobard experimentó con bombillas de vacío utilizando carbón como filamento. Todos ellos sentaron las bases para lo que vendría después. Ya veo, así que existía un gran interés en la iluminación eléctrica, mucho antes de que Edison entrara en escena. ¿Qué hay de Joseph Swan? He oído su nombre asociado a la bombilla. Joseph Swan es una figura clave en esta historia. De hecho, patentó una bombilla incandescente funcional en 1879, un año antes que Edison. Sin embargo, la bombilla de Edison, que también utilizaba un filamento carbonizado, tenía una ventaja crucial: un vacío más perfecto dentro de la bombilla, lo que permitía una mayor duración del filamento y la hacía más viable comercialmente. Entiendo. Entonces, aunque no fue el primero, la mejora de Edison en el vacío fue decisiva para el éxito comercial de la bombilla. Exactamente. Y esta rivalidad entre Edison y Swan, aunque intensa, finalmente dio lugar a una colaboración. En 1883 fusionaron sus compañías creando la Edison Swan United Electric Light Company. Es un ejemplo de cómo la competencia puede dar paso a la cooperación en beneficio del progreso. Es una historia que nos recuerda que la innovación a menudo surge de la colaboración. Y hablando de innovación, el artículo menciona que las primeras bombillas no utilizaban filamentos de tungsteno como las actuales, ¿verdad? Correcto. La búsqueda del filamento perfecto fue un capítulo fascinante en esta historia. Inicialmente se probaron diversos materiales, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. ¿Qué tipo de materiales se utilizaban? ¿Y qué problemas presentaban? El platino, como en el caso de la Rue, era un material con un alto punto de fusión, ideal para la incandescencia, pero su elevado coste lo hacía inviable para una producción masiva. El papel carbonizado, usado por Swan y Edison, era más económico pero frágil y con una vida útil limitada. En su afán por encontrar un material más duradero y asequible, Edison experimentó incluso con filamentos de bambú carbonizado. ¿Bambú? Eso es sorprendente. ¿Por qué bambú? La elección del bambú por parte de Edison ilustra las limitaciones de la ciencia de materiales de la época. Se dice que probó miles de materiales, incluyendo fibras vegetales de todo el mundo. El bambú, o más bien ciertas especies de bambú carbonizado, ofrecían un buen equilibrio entre resistencia, durabilidad y coste, aunque no era la solución definitiva. Es admirable la perseverancia de Edison en la búsqueda de nuevos materiales. ¿Y cómo se llegó finalmente al tungsteno, el material que se usa en las bombillas actuales? A principios del siglo XX, los químicos húngaros Sander Just y Franco Hahnemann desarrollaron un método para producir filamentos de tungsteno. Este metal, con un punto de fusión mucho más alto que el platino o el carbón, permitía una luz más brillante y una vida útil significativamente mayor. El tungsteno supuso un avance fundamental para la bombilla incandescente. Hubo otras mejoras relevantes en el diseño de la bombilla. Sin duda. Un nombre clave en la historia del tungsteno es William D. Coolidge. Trabajando para General Electric, Coolidge desarrolló un método para producir tungsteno dúctil, es decir, un tungsteno que podía ser estirado en hilos finos sin romperse. Este avance fue crucial para la producción en masa de filamentos de tungsteno y marcó un hito en la historia de la bombilla incandescente. Es una historia que nos demuestra que la innovación a menudo se basa en el trabajo de muchos, cada uno aportando su granito de arena. Totalmente de acuerdo. El desarrollo de la bombilla es un claro ejemplo de cómo el progreso científico y tecnológico no es un evento aislado, sino un proceso continuo de mejoras y descubrimientos. Y aún hay más. El artículo menciona otro detalle que me ha llamado la atención. No todas bombillas son un vacío.
Cierto, a principios del siglo XX se introdujeron gases inertes como el argón y el criptón en las bombillas. ¿Con qué objetivos se introdujeron estos gases? Estos gases cumplían una función crucial, ayudar a prevenir la evaporación del filamento de tungsteno. Al estar el filamento rodeado de un gas inerte en lugar de un vacío absoluto, se reducía la tasa de evaporación del tungsteno a altas temperaturas. Esto permitía que la bombilla funcionara a temperaturas más altas, produciendo una luz más brillante y aumentaba su vida útil. Es increíble cómo cada detalle, por pequeño que parezca, tiene una razón de ser. ¿Y quién fue el responsable de esta innovación? El uso de gases inertes en las bombillas se debe al trabajo de varios investigadores, pero el húngaro Imre Brody destaca por su trabajo con el criptón. Brody descubrió que el criptón, un gas noble aún más pesado que el argón, permitía una eficiencia aún mayor en la bombilla. Parece que la historia de la bombilla está llena de nombres que, aunque menos conocidos que el de Edison, contribuyeron de forma decisiva a su desarrollo, ¿verdad? Sin duda. Y esta historia aún no ha terminado. Efectivamente, la historia de la bombilla incandescente no termina con la introducción del tungsteno y los gases inertes. Claro, como cualquier tecnología, la bombilla incandescente tuvo su auge y su caída. El artículo menciona que a principios del siglo XX la bombilla incandescente experimentó una adopción masiva. Así es. Para 1945 se vendían la asombrosa cifra de 795 millones de bombillas al año solo en Estados Unidos. Imagina la cantidad de hogares, calles y negocios que se iluminaban con estas pequeñas maravillas. Una cifra impresionante que nos habla del impacto que tuvo la bombilla incandescente en la sociedad. ¿Qué factores impulsaron esta rápida adopción? La bombilla incandescente ofrecía una serie de ventajas significativas sobre las alternativas existentes en esa época. En primer lugar, era mucho más segura y limpia que las lámparas de gas que eran propensas a incendios y emitían gases, contaminantes. En segundo lugar, la producción en masa, gracias a la innovación del tungsteno dúctil de Coolidge, abarató los costes y las hizo accesibles a un público más amplio. Es lógico que la combinación de seguridad, eficiencia y precio asequible fuera clave para su éxito. Pero la bombilla incandescente no solo iluminó los hogares, ¿verdad? En absoluto. La bombilla incandescente transformó la vida nocturna en las ciudades, extendiendo la jornada laboral, facilitando el ocio nocturno y creando nuevas posibilidades para la vida social. Fue una verdadera revolución. Piensa en cómo sería tu vida hoy sin luz eléctrica. Es difícil imaginar un mundo sin luz eléctrica. Pero si la bombilla incandescente era tan popular, ¿por qué comenzó a declinar? A pesar de sus ventajas, la bombilla incandescente tenía un talón de Aquiles: su baja eficiencia energética. Solo un pequeño porcentaje de la energía que consume se convierte en luz visible. La mayor parte se disipa en forma de calor. Claro, recuerdo haber notado lo caliente que se ponían las bombillas incandescentes. ¿Y qué tecnologías surgieron para reemplazarla? A medida que la preocupación por el medio ambiente y el ahorro energético aumentaba, se investigaron y desarrollaron alternativas más eficientes. Las lámparas fluorescentes compactas, conocidas como bombillas de bajo consumo, fueron una de las primeras alternativas viables. Posteriormente, la tecnología LED, con una eficiencia energética aún mayor, se convirtió en el estándar actual. Es cierto, hoy en día las bombillas LED son las reinas de la eficiencia energética. ¿Y qué pasó con la bombilla incandescente? Debido a su baja eficiencia, la bombilla incandescente fue gradualmente siendo reemplazada por tecnologías más sostenibles. De hecho, la Unión Europea estableció una directiva para la eliminación gradual de las bombillas incandescentes en el siglo XXI, un proceso que se ha replicado en muchos otros países. Es interesante cómo una tecnología que fue revolucionaria en su momento puede volverse obsoleta con el tiempo. Es un claro ejemplo de cómo la innovación tecnológica es un proceso continuo. Lo que hoy es vanguardia, mañana puede ser superado por nuevas ideas y descubrimientos. Es fascinante pensar que las tecnologías que usamos hoy en día podrían ser reemplazadas por otras aún más eficientes en el futuro. Pero antes de adentrarnos en el futuro de la iluminación, me gustaría recapitular lo que hemos aprendido sobre la bombilla incandescente. Hemos desentrañado la historia de la bombilla incandescente desde sus inicios, desmintiendo el mito de que Edison fue su único inventor. Hemos explorado la búsqueda del filamento perfecto desde los primeros experimentos con platino y carbón hasta la sorprendente incursión de Edison en el bambú, un material que, aunque no definitivo, ilustra la constante búsqueda de soluciones innovadoras. Finalmente llegamos al tungsteno, el material que, junto con la introducción de gases inertes, llevó a la bombilla incandescente a su máximo esplendor. Efectivamente, hemos recorrido un camino fascinante a través de la historia de la bombilla incandescente, una invención que, a pesar de sus limitaciones energéticas, transformó la vida de millones de personas, extendiendo el día y abriendo un sinfín de posibilidades para el trabajo, el ocio y la vida social. Y aunque hoy en día la atención se centra en tecnologías de iluminación más eficientes como las LED, la historia de la bombilla incandescente nos deja valiosas
lecciones. Nos recuerda que la innovación es un proceso continuo, a menudo impulsado por la colaboración y la perseverancia. Sin duda, la historia de la bombilla nos muestra que el camino hacia el progreso tecnológico está lleno de desafíos, rivalidades y sobre todo de la búsqueda incesante de soluciones a los problemas que enfrentamos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el futuro de la iluminación. ¿Qué nos deparará la próxima revolución en este campo? ¿Qué tecnologías transformarán la forma en que iluminamos nuestros hogares, ciudades y vidas? Es una pregunta apasionante. Imagina un futuro con fuentes de luz aún más eficientes, integradas en nuestro entorno, capaces de adaptarse a nuestras necesidades e incluso de interactuar con nosotros. Quizás la luz del futuro no solo ilumine, sino que también transmita información, purifique el aire o genere energía. Las posibilidades son infinitas. Y lo que es seguro es que el ingenio humano seguirá buscando nuevas formas de iluminar el mundo de forma más eficiente, sostenible y creativa. A nuestros oyentes les animamos a seguir explorando este apasionante tema. La historia de la bombilla incandescente es solo un capítulo en la larga historia de la innovación humana. Y recordemos que la curiosidad, la colaboración y la búsqueda constante de soluciones son los motores que impulsan el progreso. Hasta la próxima.